Hola, bienvenidos a Detrás del Fallo, el podcast en que conversamos con los autores de nuestro libro Sentencias Destacadas sobre las decisiones judiciales más importantes del año y los comentarios académicos que los analiza en profundidad. Soy José Miguel Aldunate y hoy estamos con Edesio Carrasco. Él es abogado, profesor de Derecho Ambiental y autor del artículo En busca de la sentencia perdida, Dominga y el eterno retorno. ¿Qué tal, Edesio? Muy bien, José Miguel, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir a conversar sobre este importante fallo y tu artículo que la verdad es que está muy claro sobre la sentencia del primer tribunal ambiental en el caso Dominga y sus implicancias para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entrando de lleno, ¿tú podrías explicarnos cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental y, una vez dentro, cómo es la historia que terminó en este fallo? Luego de 10 años, tú ocupas una imagen muy buena que es el juego de la escalera y el tobogán. Creo que es muy ilustrativo de la historia de este fallo. Agradezco tu pregunta, José Miguel. Yo creo que es importante explicarle a quienes hoy día nos escuchan de que este es un sistema que ya tiene 30 años en Chile, que ha funcionado, en mi opinión, razonablemente bien y que funciona, diría yo, bajo tres ejes principales. Lo primero, que la ley tipifica aquellos proyectos y actividades que deben evaluarse en el sistema de evaluación de impacto ambiental y hace una precisión o detalle mayor en el reglamento y, por lo tanto, aquellos proyectos o actividades que no están expresamente tipificados no deben evaluarse en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa es una primera regla. Y luego, cuando ese proyecto o actividad se encuadra dentro de esas tipologías, tú tienes que determinar, eventualmente el titular o la empresa, qué vía de evaluación va a utilizar. Una vía en la cual se reconocen impactos significativamente adversos, un estudio de impacto ambiental, que es el caso de Dominga, o una vía más, entre comillas, laxa, llamada declaración de impacto ambiental, en el cual tú no reconoces eventualmente efectos, características o circunstancias que llama la ley o impactos significativos. Este segundo caso engloba más o menos el 95% de los proyectos y el 5% restante se evalúa mediante un estudio. Y una vez ingresada, ya sea una declaración o un estudio, tú tienes un procedimiento que tiene más o menos 2 rondas de observaciones en el caso de las vías y 3 en el caso de los estudios de impacto ambiental, y que un conjunto de servicios públicos se pronuncian en el ámbito de sus competencias de manera fundada respecto de tu proyecto en cuanto a la normativa aplicable, los permisos sectoriales correspondientes y principalmente respecto de los impactos. Ese procedimiento concluye finalmente con lo que se denomina un informe consolidado de evaluación que dicta el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el que administra este procedimiento, un procedimiento sumamente arreglado, pero quien toma la decisión y que explica en parte este juego de escalera y tobogán, quien califica, quien autoriza finalmente un proyecto es una comisión de evaluación, que es un órgano político dirigido actualmente por el delegado presidencial, quien autoriza o no, en conjunto con los otros CEREMI, un proyecto en cada región específica. Y una vez que ese proyecto es eventualmente aprobado o rechazado, se genera todo un régimen recursivo, el cual podemos conversar después, tanto administrativo como judicial, ante el Comité de Ministros, que es otro órgano que motiva buena parte del comentario de esta sentencia, luego ante el Tribunal Ambiental y finalmente ante la Corte Suprema. Por lo tanto, Perfecto. tienes 2 etapas, diría yo, José Manuel, una etapa de evaluación propiamente tal y una etapa de calificación. La primera sumamente técnica, la segunda más bien política, y luego un régimen recursivo y judicial que explica parte de los problemas que venimos discutiendo en Chile en los últimos 2 o 3 años en materia de permisología también. Cuéntame entonces cómo en este contexto ocurrió la historia previa a la sentencia de diciembre del año pasado en el caso Dominga. Perfecto. Aquí tenemos un proyecto, es importante que lo entiendan todos, un proyecto minero, pero al mismo tiempo un proyecto que incorpora un puerto y además una desalinizadora. ¿Sí? Tiene 3 actividades principales y los principales problemas se han generado en los impactos que el puerto produce. Chile, como ustedes saben, es un país minero y por lo tanto no hay mayores novedades respecto a cómo funciona la minería en Chile. ¿Y dónde están de alguna manera las complejidades en función de esta historia que tú comentas? Tenemos primero un proyecto que ingresa el 2003 al sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, hace más de 10 años que Dominga viene buscando su autorización definitiva. Ingresa con una normativa antigua, con un reglamento antiguo. Y un primer elemento a tener presente. Es un proyecto que obtiene en principio un informe consolidado de evaluación favorable, eso ocurrió en febrero del 2017, pero luego cuando enfrentó esta instancia política, la comisión de evaluación
eh, de aquel año, del 2017, enfrenta un primer rechazo. Ujú. Un primer rechazo a su calificación, luego ese comité de ministros confirma ese rechazo, se va al Tribunal Ambiental originalmente el año 2018, el Tribunal Ambiental considera que esa calificación no se ajustaba a derecho, Ajá. se va posteriormente a la Corte Suprema, que trata de ser lo más pedagógico posible, Sí. la Corte Suprema dice, mire señor, ese tribunal tiene que volver a pronunciarse, se vuelve a pronunciar el año 2021 y ese tribunal vuelve a confirmar que ese comité del año 2018 no se había, 2017, perdón, no se había ajustado a derecho y por lo tanto debe nuevamente calificarse favorable o desfavorablemente el proyecto. O sea, esta ya es la segunda, estamos el 2010, no, el 2021. Exacto, Ya es la segunda vez que el Tribunal así Ambiental se es, pronuncia luego que la Corte Suprema. le mandata a pronunciarse respecto a temas de Perfecto. fondo y eso deriva en que la Comisión de Evaluación de la región de Coquimbo vuelva a pronunciarse respecto del Ok. proyecto. Y ahí se produce un hito importante porque por primera vez el proyecto es aprobado, el año 2021. Perfecto. Y al aprobarse ese proyecto se generan un conjunto de recursos administrativos de quienes participaron dentro del proceso de participación ciudadana, que el Comité de Ministros del año 2023 conoce y posteriormente se pronuncia, y que son los que gatillan esta sentencia. El 2023. Exacto. Perfecto. ¿Qué ocurre entonces en diciembre del 2024? ¿Qué es lo que dice la sentencia? Dice ciertas cosas. Dice ciertas cosas, pero hay algo como re importante en materia de cosas juzgadas Claro. y el cumplimiento de la sentencia anterior. ¿Por qué el tribunal se pronuncia sobre esto? Sí, yo diría que ahí hay un tema estructural desde el punto de vista del Estado Ok. de Derecho que es importante relevar, porque, como te decía, el Tribunal Ambiental ya se ha pronunciado 2 veces y esta es la tercera vez que lo hace. Y de alguna manera lo que hace el Tribunal es recordarle al Comité de Ministros de que los jueces importan Ujú. y que son relevantes Ujú. y que sus sentencias producen efectos. ¿En qué sentido? En que generan un marco de decisión. Ujú. En el sentido de que si el tribunal estimó que no habían impactos significativos o de haberlos estaban bien evaluados en un punto como hay de recursos hídricos, medio marino o el que sea, el Comité de Ministros no puede volver en principio nuevamente sobre esas materias que ya fueron zanjadas con autoridad de cosa juzgada. ¿Eh? Perfecto. Lo complejo de este fallo, de alguna manera, y el tribunal se encarga de recordar lo que me parece que es la señal institucional más potente, es que de alguna manera lo que resuelve el tribunal tiene un marco de decisión para el comité. No lo sustituye, no lo reemplaza, Ujú. pero sí le fija un límite importante para que en el día de mañana, cuando tenga que volver a conocer estos recursos o volver a pronunciarse sobre el proyecto, hayan materias al menos ya zanjadas que no permitan en este juego de escalerito Bogán, que permanentemente tú vayas encontrando, cada vez que te piden tu opinión, una causal distinta de rechazo. Perfecto. Es decir, lo que hace el tribunal es generar incentivos correctos. ¿En qué mirada? Dice, yo le fijé un marco a usted para que usted se pronunciara. Y sobre ese marco le pido que lo haga. Pero si usted cada vez que se va a pronunciar me va a encontrar un defecto o un vicio distinto, volvemos al juego de escalerito Bogán o a este loop permanente de no decisiones en donde yo podría incluso como comité reservarme algunas razones de rechazo para no exponerlas Claro. al momento de rechazarte el proyecto, guardármelas para cuando el tribunal me vuelva a pedir que me pronuncie, sacarte del conejo el sombrero del mago o otra causal. Y así sucesivamente. Y no cerrar nunca la Y discusión. por tanto el tribunal pide cerrar esta discusión y le recuerda la importancia de la cosa juzgada al comité. Ujú. Y por eso creo que hay una señal muy estructural del fallo en cuanto a recordar que existen jueces y esos jueces son relevantes y sus sentencias importan y mucho en un Estado de Derecho. Ahora, curiosamente, luego de una sentencia que fue, la verdad es que bastante comunicativa Sí. hacia la administración, fue muy fuerte el mensaje que le envié a la administración, el Comité de Ministros es otra cosa. Efectivamente, el Comité de Ministros, como te decía recién, busca ahora otras causales distintas Una de vez las más. zanjadas en estas sentencias para decir, mire señor, hay cosas juzgadas sobre el tema hídrico, sobre material particulado, sobre medio marino, pero por ejemplo, no sobre contingencias y emergencias. Ujú. Y por tanto ahora invoco una nueva razón de rechazo y genero nuevamente un loop. A mí me parece que Casi es como si no hubieran leído el fallo. o no querer leerlo O no querer leerlo, claro. o no querer cumplirlo. Claro, ¿Mm? claro. Ahora también el fallo habla sobre el Comité de Ministros mismo y en concreto de ministras que participaron en la decisión y que el tribunal estimó que tenían falta de
de imparcialidad y probidad administrativa. Em, entonces, ahí hay otra arista, ¿no? Sí. Yo diría que aquí hay dos elementos muy relevantes también en el fallo, ya habiendo dejado, si tú quieres, por un minuto de lado lo que es el efecto de la cosa jugada, Ujú, que tiene que ver con dos garantías que habían sido discutidas previamente en la justicia ambiental y en la Corte Suprema, ujú, pero que no habían tenido, diría yo, un tratamiento, una profundidad importante como ocurrió en este caso. ¿Qué tiene que ver? Uno, con la probidad y en consecuencia la mínima imparcialidad que se le pide a un ujú. ministro de Estado al momento de pronunciarse respecto a un proyecto como este u otros, y dos, el plazo para resolver. Ok, Y lo que hace el tribunal es subir los estándares. ok. Y nos dice, mira señor, si usted fue diputada en su minuto y se pronunció de la manera que lo hizo en contra del proyecto y hoy día es ministra de Estado y le toca participar del comité, yo le pido que de un paso al costado, se abstenga y eventualmente comparezca otro. Ujú, ¿Por qué? Porque usted ya adelantó una opinión. ujú, Lo mismo la ministra, usted puede ser ministra de Estado, tiene legítima opción de promover, de conducir la política pública en materia ambiental. Pero respecto de los proyectos, le pido más. Y en consecuencia, si usted se va a pronunciar anticipadamente en medios de comunicación, eso lo que hace es adelantar su opinión y en consecuencia viciar la decisión final. Esa es una cuestión esencial que hace el tribunal. Le asigna el carácter de vicio esencial a la mínima imparcialidad, objetividad o probidad que los ministros deben tener al momento de enfrentarse, al momento de calificar un proyecto como este. Y en segundo lugar, José Miguel, como te decía, el plazo. La ley dispone un plazo preventorio de 60 días. ujú. Aquí tomó casi 577, 576 más o menos, y el tribunal dice, ¿sabe qué? Aquí hay que también poner un límite. El plazo también se transforma en una cuestión esencial, en un indicio que puede derivar en anular la decisión si usted toma el tiempo que está tomando. Aquí también hay que dar una señal a los administrados, hay también un plazo que no es meramente referencial. Ujú. La Contraloría durante mucho tiempo ha dicho, no me consta que haya cambiado el criterio de que el plazo no es fatal o que no existen Ok. plazos fatales para la administración y que de lo único que se puede derivar es una responsabilidad administrativa del funcionario. Aquí el tribunal va más lejos y en consecuencia dispone que el plazo se transforma en un vicio esencial en la medida que no es cumplido. Insisto, yo creo que el tribunal no está diciendo que si uno se demora 61 días va a haber un vicio, Pero pero, 500, pero 500 y tantos días naturalmente claro. pone en una Y contradicción. esto es inédito, dices tú. Yo creo que es inédito, O sea, ¿no? no hay Ambas cosas. ambas cosas. El estándar que aplica el tribunal para juzgar de alguna manera criterios de imparcialidad, objetividad y en consecuencia la probidad de los ministros, y por otra, eh, cobrar un plazo, ¿no? En el sentido de transformarlo más, en la forma en que se ocurrió Ujú. acá, como un vicio esencial, también. Insisto, cada caso tiene sus particularidades propias, Dominga es lo que es un caso distinto probablemente a muchos otros, pero a mí me parece que ahí el tribunal también hace un llamado muy fuerte a la administración a cumplir los plazos de la manera más ajustada posible, Ujú. y dos, hace un llamado también a cuidar las formas y a no adelantar opinión, por complejo que sean los proyectos. Oye, Dominga se ha convertido en la opinión pública casi en el caso símbolo de la permisología, uno de los casos más extremos, son 10 años, y esta sentencia que comentas tú en tu artículo en Sentencias Destacadas, justamente es una de las sentencias más fuertes que produce efectos sistémicos en esta discusión que estamos teniendo sobre la permisología. Justamente estos aspectos, estos tres aspectos que estás mencionando tú sobre la cosa juzgada, sobre los plazos y sobre los estándares para Sí. resolver por parte de la administración, producen un impacto importante. Pero en definitiva, este es un problema de política pública y es un problema eh, que debe resolverse en sede legislativa. O sea, obviamente, estimo yo, y me parece que de leer tu artículo, tú también, que este es un muy buen fallo, pero sigue siendo un problema de fondo en el cual se inserta este fallo. ¿Cuál es tu mirada ya eh, yendo un poquito más allá del fallo sobre cómo está estructurado hoy día el sistema de evaluación de impacto ambiental y volviendo sobre el fallo, Sí. cómo se inserta eso en esta discusión? A ver, lo primero yo creo que hay que distinguir, yo creo que más o menos hay consenso en eso, de que por una parte hay una permisología ambiental y lo que yo denomino el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo fue resuelto en este proyecto recientemente aprobado por el Congreso Nacional, que tiene que ver con un régimen general de permisos que hace ciertos ajustes en procedimientos, ajustes de carácter sectorial, que algo de efecto tiene sobre el mundo ambiental, y lo que es
la permisología ambiental. Yo creo que ese es un primer parteaguas que hay que tener presente. Y en materia ambiental, yo diría que tenemos en general diagnósticos distintos en Chile. Yo creo que no nos hemos puesto todavía de acuerdo en el diagnóstico. Si uno mira con perspectiva histórica el procedimiento de evaluación ambiental, si bien se hizo una reforma en el año 2010 y se han propuesto reformas tanto en Piñera 2 como ahora en el gobierno del presidente Boric, yo diría que se ha puesto mucho foco en la dimensión judicial, ¿eh? Cómo acotar el régimen recursivo, cómo terminar eventualmente con el comité de ministros y cómo de alguna manera tratar de acortar algunas instancias. Creo que algo de eso puede tener sentido, pero a mí me parece que hay dos elementos que no han sido suficientemente tratados en Chile en los últimos 10 o 12 años y que constituyen un cambio. Hasta el año 2010 nuestra institucionalidad ambiental, pese a la reforma de aquel año, era más o menos parecida a la que teníamos en el año 97. Pero hay dos cambios importantes que hemos agregado que creo que no han tenido el correlato necesario. Primero, incorporamos la consulta indígena en Chile, que hoy día los datos dan más o menos que cerca de 75, 78, 80 proyectos han estado sujetos un poco a ese procedimiento. Tú me decís, son muy pocos proyectos. Puede ser, pero el nivel de inversión es alto. Está detrás de eso. Y segundo, lo que tienes que hacer para eventualmente evitar la consulta o descartarla también es una cuestión no menor. Entonces, ahí hay un elemento nuevo que se incorporó en Chile al procedimiento de evaluación ambiental, que es la consulta indígena, que creo que no ha sido debidamente tratado. La consulta indígena puede tomar 2, 3, 4, 5 años. No tiene un plazo de término, porque si tú le pones plazo, atentas contra la buena fe del Estado. Y dos, todo el régimen recursivo administrativo y judicial adicional que hoy día le recargamos al sistema. Hasta la existencia antes de los tribunales ambientales, que es el segundo elemento, tú tenías un proyecto y este se impugnaba vía recurso de protección. En 6 meses tenías una sentencia favorable. O eventualmente acogiendo el recurso o rechazándolo. Pero en 6 meses tenías cerrado el por proceso, exacto, para bien o para mal. por buenas o malas razones, por plazo, por falta de legitimación activa, por una consideración inadecuada del proyecto, con lo que tú quieras. Hoy no. Hoy tú tienes una vía especial, primero de carácter administrativo, ante el comité de ministros, toma un año a propósito. Resuelve el comité de ministros y tienes que ir al tribunal ambiental, otro año y medio, y luego casación en la forma y en el fondo de la Corte Suprema, otro año y medio. Es decir, un estudio de impacto ambiental está tomando 2 años de evaluación ambiental y está tomando otros 3 en litigación administrativa y judicial, comité, tribunal ambiental, Corte Suprema. O sea, 5, 5 y medio. Exacto. En la vía normal. Y te demoraste 2 en ingeniería en forma previa. Es decir, un proyecto antes de 7 años, estoy hablando de proyectos de infraestructura grande, si tiene la más mínima reclamación administrativa y judicial, no está en condiciones de partir. Piensa tú, tienes que ir a un banco a buscar financiamiento. No, mire, tengo una resolución de calificación ambiental, pero 82 recursos de reclamación administrativa y 2 invalidaciones. Nadie, en el contexto del Chile actual, va a confiar en un proyecto así o voy a buscar inversionistas para desarrollarlo. Entonces, tienes un régimen recursivo, administrativo y judicial que podemos discutir después, que de alguna manera te dilata la certeza del proyecto al menos 3 años. Por lo tanto, la discusión, creo yo, no es tanto de evaluación ambiental. Tú sigues obteniendo tu resolución de calificación ambiental en un año, en el caso de una vía, o en 18 meses, que no digo que sean plazos óptimos, pero que son plazos que eventualmente una inversión puede aguantar. Son razonables. Razonable. Pero lo que no puedes, después de haber aprobado el proyecto, es esperar 3 años para tener la certeza. Porque obviamente sigues pagando un equipo, sigues pagando oficina,